Con información, esto es Al Día con Willax. Una mujer fue asesinada en el mercado Bocanegra del Callao mientras ella atendía a sus clientes. Un balazo en la cabeza acabó con su vida. Tomada de pies y brazos, agentes de la Policía Nacional intentan llevarla al nosocomio más cercano, pero ya era demasiado tarde. En pleno domingo de resurrección, Nubia Altamar Díaz trabajaba como siempre en el mercado modelo número 3 de Bocanegra en el Callao. La colombiana esperaba a sus clientas, pues era de las más buscadas para hacer la manicure. Según la información policial, cerca de las 6 de la tarde, un sujeto vestido de blanco llegó hasta su local y disparó sin medir palabras. Dicen que ha sido por un tema pasional. ¿Pasional? Sí, porque el pata ingresa, se ve en las cámaras que el pata ingresa, sin mascarilla, sin nada, todo eso era una vez nomás. Sale normal. Para los compañeros de Nubia, la víctima no tenía ninguna amenaza conocida, pues era muy servicial con todos en el año que ya llevaba trabajando. Fue el esposo, otros dicen que no, que ha sido un extorsionador. Son varias versiones que dan. Pero buena chica, con la señora que ha estado trabajando, tenía un año trabajando. O sea, ella era colaboradora de otra persona. Sí. Su familia en Colombia ya está camino a nuestro país, pues buscarán los medios para llevarla junto a su único hijo y darle así el último adiós. Las imágenes que tenemos son impactantes. El asalto a un grifero. Esto ha ocurrido en La Victoria. El delincuente se llevó cerca de 90.000 soles. Robo millonario a plena luz del día. A este criminal no le tembló la mano para apuntar directamente en la cabeza a su víctima. Y no era para menos, ya que en el interior de su mochila tenía nada menos que 94.572 soles. Eran las 10 de la mañana del último lunes, cuando este trabajador se dirigía a hacer el depósito de las ganancias del fin de semana de este grifo, ubicado cerca al Óvalo Arriola, cuando de pronto este delincuente de gorra negra aparece raudamente para llevarse todo el dinero. No salieron como pensaba. Un patrullero que había sido alertado del crimen frustró el hecho. De acuerdo a las imágenes tenemos la participación directamente de dos sujetos. Uno, el que llega en moto, el que baja y asalta directamente al agraviado, serían dos, pero por información que venimos manejando, habría un tercero y hasta un cuarto que habrían participado en esta información, en este asalto. El criminal de nacionalidad venezolana responde al nombre de David José Olivo García, de 46 años. Según la policía, este delincuente había ejecutado este atraco en compañía de un cómplice. La moto, al notar la presencia policial, se da la fuga dejando al segundo sujeto que iba con el dinero, ya sin quien pueda sacarlo de la zona, ¿no? Inmediatamente el personal policial comienza la persecución y logra la captura. El jefe de la División Policial Centro 2 menciona que este malhechor pertenecería a una banda criminal extranjera llamada Los Chamos del Versace, los cuales sembrarían el terror en la zona centro de la capital. Tenemos un arma de fuego con la serie limada, tenemos 6 cartuchos, si es un revólver, tiene 6 cartuchos, como ustedes pueden ver es un arma operativa. Además, pidió una mayor responsabilidad a los encargados del grifo, ya que de una manera absurda expuso la vida de uno de sus trabajadores. Esta suma de dinero importante debe ser llevado con seguridad también, ¿no? Ellos estaban enviando un empleado solo en una moto que pudo ser víctima en otro lugar. Tal vez podía hasta perder la vida por quitarle el dinero. Como usted puede ver, son personas que no dudan en utilizar su arma para poder cometer el asalto que ellos tienen ya identificado, ¿no? El detenido fue puesto a disposición de la DIRINCRI, donde se llevarán a cabo las investigaciones. Tres delincuentes armados le robaron su camioneta a una persona en la puerta de su casa ubicada en Villa María del Triunfo. Lo sorprendieron y con armas de fuego le robaron su costosa camioneta justo a las afueras de su propia casa. Sucedió en el cruce de las calles Arequipa con Huancayo, en Villa María del Triunfo. En esta cámara de seguridad
podemos ver cómo el dueño del vehículo llega a su casa y con el motor encendido sale de la camioneta y comienza a abrir el portón de la cochera. De pronto, vemos a 3 sujetos acercarse al lugar, caminando sospechosamente, y cuando llegan a su objetivo, sacan sus armas y entran en acción. 2 ingresan a la vivienda para someter a la víctima y el tercero se sube al moderno transporte, aprovechando que la puerta estaba sin seguro y la llave puesta con el motor encendido. Fueron segundos de terror que terminaron cuando los delincuentes huyeron con su preciado botín. Me lo sorprendieron. ¿Quién pensaba que iba a venir? Parece tranquilo, pero no falta gente, no falta. ¿Le parece peligroso el lugar? Sí, sí, sí. ¿Vienen de Pamplona o son de abajo? Vienen extraños, personas vienen. Según vecinos de la zona, el lugar se ha vuelto muy peligroso, pues ha sido tomado por la criminalidad. No hay seguridad mucho, no hay patrulleros, así, no aparece. Pues. Claro, acá debería ser seguridad un poco, necesitamos, ¿no? Algunos incluso hasta tienen miedo de abrir sus garajes, así sea para barrer o limpiar. Por eso me da miedo esta puerta abrir, por eso yo con llave no me ando yo. Con la llave al toque lo barro y ya lo cierro la puerta. Da miedo ya. Es que no es la primera vez que roban un vehículo en la zona. Pero a la vuelta sí lo robaron, una cuadra más abajo, ¿no? Sí pasó, sí pasa por estas, no están en zona tranquilas. Las cámaras de seguridad serán vitales para que la policía pueda dar con la identificación de esta banda de ladrones que están aterrorizando a los vecinos de ese distrito. Miren lo que ha ocurrido en San Juan del Lurigancho, un empresario atacado por delincuentes. Estas imágenes son de la cámara de vigilancia. Miren cómo estos criminales lo abordan en este vehículo. Él estaba con dinero, al parecer estos marcas ya sabían, los vecinos de la zona intentan evitar este asalto. Y miren ustedes ahí, frente a la reacción de los vecinos, caen cosas de un segundo piso, balones de gas, sillas, para que estos criminales no huyan con lo robado. Sin embargo, la víctima igual fue herida de bala y se recupera en el hospital. Vean ustedes lo que ha hecho un recluso del penal de Lurigancho que fue captado de esta forma. Protagonizó una insólita fuga el día de ayer por la noche cuando fue visto trepando uno de los muros del centro penitenciario. El hombre se lanzó hacia un montículo de tierra para luego huir con rumbo desconocido. Los agentes del Instituto Nacional Penitenciario salieron por la puerta principal y recorrieron las calles aledañas en busca del hombre. La noticia generó gran preocupación entre los vecinos, quienes pidieron a las autoridades reforzar los protocolos de seguridad en este penal. El suceso ha desatado, por supuesto, una ola de críticas, pues en redes sociales los usuarios han expresado su preocupación por la falta de seguridad y la facilidad con la que un reo en cárcel puede escapar de la prisión. Se conoce que el INPE ha dictado la remoción del cargo al director de este establecimiento penitenciario, pero el hombre sigue fugado. Son las 6:03. Imagínense, un padre de familia deja a su hijo en el colegio. Cuando sale es atacado por criminales que le disparan. Esta situación ha ocurrido en San Juan del Lurigancho, el colegio Fe y Alegría, que está en José Carlos Mariátegui. Una bala perdida también ha impactado contra una comerciante. Los vecinos han intentado intervenir, buscar un patrullero y de esa forma han podido ser trasladados. Se ha confirmado el deceso de una de las víctimas. El estado de salud de la comerciante, en tanto, es crítico. Tenemos que ir hasta Andahuaylas porque allí ha sucedido un hecho execrable. Un policía ha golpeado violentamente a su pareja, que además está embarazada, y todo esto ha sucedido en plena vía pública y delante de su menor hija.
agredió salvajemente a su expareja embarazada y no le importó hacerlo delante de su pequeña hija. La mujer llegaba a su domicilio junto a la menor a bordo de una mototaxi, cuando de pronto apareció su expareja, quien de manera sorpresiva la empujó bruscamente haciéndola caer al pavimento. Ante la atónita mirada de la niña, el agresor también le pateó el rostro. La pequeña buscó ayuda e ingresó a su vivienda mientras este enardecido hombre seguía agrediendo a su expareja. La víctima, identificada como Karina Herrera, fue brutalmente agredida por su exconviviente Guillermo Alexander Montañez, de 25 años, un suboficial de la Policía Nacional del Perú. En un acto de furia descontrolada, Montañez le propinó múltiples patadas en la cabeza, el torso y las extremidades. Incluso intentó estrangularla hasta que la joven madre perdió el conocimiento. Ante los gritos de pánico de la menor, los vecinos actuaron y salieron en defensa de la mujer. La terrible agresión se produjo en la avenida Perú, en la provincia de Andahuaylas. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, quienes detuvieron al agresor, que se encontraba en evidente estado de ebriedad. Tras lo sucedido, la víctima fue llevada de emergencia al Hospital Subregional de Andahuaylas, donde permanece bajo observación médica debido a las severas lesiones sufridas. Bueno, y vamos a estar atentos, por cierto, al pronunciamiento que tengan que hacer desde el Ministerio del Interior. Lo que vamos a ver a continuación es muy triste y es grave. Otro profesor acusado de violación. Se trata de un profesor de danza que ha abusado sexualmente de un niño. Lo peor, ¿no? Para complicar aún más la situación de vulnerabilidad de este pequeño, este depravado, ¿no? Tiene una enfermedad de transmisión sexual. Un profesor de danza es acusado de violar a un menor de 15 años. Y su madre, desesperada, le cuenta al país entero a través de Willax Noticias que este sujeto era consciente de que tenía el VIH, pero destrozaba vidas, sabiendo que podía contagiar su terrible mal. Sí, pasó al médico legista. ¿El médico legista arrojó positivo? Positivo, así es. Claro, positivo. Arrojó positivo. La resolución de prisión preventiva llegó 6 meses después de la primera denuncia formulada por violación. Fueron 6 meses de lentitud que duelen por los agravantes y la modalidad del atentado. El contacto fue por Telegram, aprovechando que el menor se integró a un grupo de cinéfilos. Le llegué a escribir a mi hijo, ya citándole, para que pueda, ¿no? Ver, pues, ¿no? Así, como amigos, se dio la confianza, todo. Hasta que se llegan a encontrar, ¿no? Le dio la dirección de su casa, todo eso de ahí. Ya, pero nunca mi hijo se iba a imaginar que pues, ¿no? Que al llegar a encontrarse iba a pasar lo que iba a pasar. El escolar está tratando de superar el duro trauma con atenciones psicológicas semana a semana. El profesor Jason Olivares Espinosa enseñaba danzas en varios colegios de primaria y secundaria y hasta recibió condecoraciones del Ministerio de Cultura. Olivares fue arrestado en marzo. La madre del escolar cuenta que es muy probable que Olivares ya padezca los efectos del SIDA y de otros problemas pulmonares. La Fiscalía de Ventanilla pidió su prisión preventiva. Sin embargo, según la madre, el juzgado a cargo sí tuvo la piedad que el agresor jamás practicó con el menor. El juzgado de Ventanilla dictó 18 meses de preventiva, pero en la modalidad de detención domiciliaria, según informa la madre. Entonces, usted va a luchar, usted jura que va a luchar, señora Posejo. Claro, hasta el final, hasta que él verlo adentro, que pague lo que hizo él, lo que hizo, porque en el momento él no pensó ni en su enfermedad ni nada. Y no, yo tampoco, como padre, tampoco no tiene por qué tener pena. No tiene por qué tener pena con esa persona, porque él no tuvo pena por mi hijo en el momento que le iba a hacer el daño. ¿Qué hubiera pensado si que él lo hubiera contagiado de VIH? El menor milagrosamente se salvó de ser contagiado de VIH, pero las heridas del alma jamás se borrarán.
¿De qué forma un caso no podía ser más redondo y probado en términos jurídicos? ¿Acaso el juicio ya debería estar programado? El médico legista resolvió mediante los exámenes que sí hubo violación. Además, en este segundo piso y en la habitación del docente se hallaron perfiles falsos que el presunto agresor sexual usaba en las redes. Había fotografías explícitas de sexo con varones que serían adolescentes y la policía encontró más de 15 líneas telefónicas distintas que el docente usaba. Pese a ello, la fiscalía, la policía y el juzgado se toman todo el tiempo del mundo. Todo a paso lento, pese a que Olivares podría ser un peligro para la niñez si vuelve a caminar libre. La señora Norabuena exige garantías como un resguardo policial diario para este caso. En la casa del docente no vimos a ningún efectivo. Y aunque es facultad del juzgado y la policía el solo optar por visitas periódicas inopinadas, la comunidad de Ventanilla no vivirá en paz con un personaje que habría pensado primero en sus bajos instintos y no en la niñez. Quién sabe, hasta se puede escapar, ¿no? De la justicia, para que no le sigan investigando, pero tampoco no es así. En su domicilio, los hermanos del presunto agresor trataron de ocultarlo y dijeron que darían su versión más adelante con un abogado. La defensa técnica del menor presentó una apelación y esperan que el juicio llegue antes de fiestas patrias. A la par, pide una revisión exhaustiva de la certificación médica que llevó a la sala a otorgar un arresto domiciliario. Los ventanillenses veían a Jason Olivares como un profesor de danza con destreza y habilidades psicomotoras completas, y jamás como un enfermo grave o en fase terminal. Bueno, han encontrado su cámara fotográfica, han encontrado menores de edad. ¿Acaso los televidentes permitirían que sus hijos pasen por las clases de este tipo de maestros? Una interrogante con obvias respuestas. Es increíble cómo en este país los derechos de un violador pesan más que los derechos de una criatura. ¿Cómo es posible que le hayan dado arresto domiciliario? Eso es un premio para una denuncia tan grave, para un caso tan terrible, que le cambió la vida por completo a una criatura. Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en el Callao, porque un mototaxista ha fallecido luego de ser impactado por un vehículo rojo que iba a excesiva velocidad. Su cuerpo yacía sin vida debajo del auto que lo embistió. Eric Ferreira Val, de 41 años, iba en su moto llevando un pedido por la auxiliar de la avenida Elmer Fosse, pero al girar no logró ver al conductor del vehículo. La unidad, que iba a gran velocidad, acabó dando 3 vueltas de campana y terminó encima del motociclista. Los vecinos intentaron auxiliarlo, pero ya nada se pudo hacer. Solamente me han dicho que él ha venido y que lo ha cruzado. ¿Qué él ha venido? Él ha venido de allá del auxiliar. Ah, del auxiliar. Y iba a cruzar para allá, para el campaña. El responsable sería Ronnie Espinosa Durán, propietario del vehículo, quien se desempeñaba como taxista. Él no sufrió lesiones, por lo que fue trasladado a la comisaría del Pescador. No corrió la misma suerte, fue su pasajera, quien terminó con heridas en los brazos y piernas. El fallecido se dedicaba al servicio de delivery y deja 2 hijos en orfandad. Cámaras de seguridad de la municipalidad será de gran ayuda para acelerar con las investigaciones. Tenemos información a esta hora, 6:23, Nayeli Garayar desde Jesús María. Nayeli. Compañeras, al menos 2 heridos en este triple choque, exactamente en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo con Sánchez Carrión. El vehículo que vemos en imágenes sería el responsable de este triple choque. La persona responsable sería Carla Barrios Vilches, una mujer que llegaba desde la avenida Gregorio Escobedo y al parecer estaba a excesiva velocidad, no habría respetado la luz roja y chocó contra un vehículo que estaba trasladando a un pasajero. Ambos heridos ya han sido trasladados a la clínica San Felipe. Uno de ellos, que es el señor José Carlos Siu, sería el más grave en este accidente, en este choque. Ya en estas horas de la mañana la policía ha abierto el pase para que los vehículos puedan circular por esta avenida. Tenemos información de que ya ambos heridos han sido trasladados y que la responsable también ya ha sido llevada a la comisaría
comisaría de Jesús María. Cerca al lugar ya se encuentra la esposa de la víctima, quien nos informaba de que el hombre, José Carlos Siu, nunca había tenido papeletas, incluso lo veíamos en su historial, y siempre ha sido una persona muy responsable al manejo del volante. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeras. Claro, estamos con las imágenes, gracias Nayeli. Volvemos. Con 25, lo que ha ocurrido en Iquitos es lamentable, ¿no? Vecinos terminan golpeando, por poco linchando a un delincuente que minutos antes había golpeado, agredido de manera salvaje a un adulto mayor de 70 años para robarle su celular. Aprovechó que su víctima dormía para agredir salvajemente a este adulto mayor y robarle su celular. Este delincuente se toma el tiempo incluso de analizar la escena y pasa sigilosamente cerca a su víctima hasta que la golpea y la tira al piso. Siento que una mano fuerte viene a agarrar el celular levantando el abanico. Yo me despierto y ahí donde quiero me da un puñete aquí en mi cabeza y me quedo privado. La víctima es un adulto mayor identificado como Juan Vargas Cachique, de 70 años, quien incluso, tendido en el suelo, intentó atrapar a este fascineroso. Pero dentro de esa privación que he tenido, le he logrado agarrar de su tobillo, de su pierna. Pero él cuando sacude, le suelto y yo me quedo con la zapatilla que tenía puesta. Tras la cobarde agresión, el delincuente intentó huir. Sin embargo, familiares y vecinos de la víctima hicieron justicia con sus propias manos. Y cuando sale mi señora, sale con un palo que tenemos aquí. Y mis dos nietos que habían pegado a la casa le siguieron, con todos míos. Le lograron agarrar a 2 cuadras adelante. Y ahí los vecinos con ellos ahí le han dado su paliza. El hecho ocurrió en la calle José Carlos Mariátegui, en el asentamiento humano Rosa Panduro del distrito de San Juan Bautista, en la ciudad de Iquitos. El delincuente, identificado como José Rafael Saavedra Romero, de 24 años, fue intervenido en su casa tras ser agredido por los familiares de la víctima. ¿Y qué te han hecho, Rosa Panduro? Dime. ¿Y por qué te han golpeado? ¿Por qué te han golpeado? Dime. ¿Y? Ni modo que te va a dar cariño, pues, señor. El detenido fue llevado por personal de Serenazgo a la comisaría 9 de octubre. Sin embargo, al no haber una denuncia en su contra, fue liberado a las pocas horas. Un joven fue blanco de la delincuencia cuando estaba en la puerta de su casa y unos delincuentes le arrebataron el celular. La delincuencia sigue golpeando y una vez más por el arrebato de un celular. Esta vez, un estudiante universitario fue víctima de estos zampones, quienes a mano armada lo despojaron de su billetera y su teléfono, mientras el joven esperaba afuera de su casa. Cuando el chico ha gritado, hemos salido de las viviendas y casualmente ahí pues no le hemos prestado auxilio, ¿no? Los vecinos de la urbanización El Carmen, en Chimbote, están cansados de los constantes asaltos a cargo de sujetos que suelen transitar en motocicletas. La delincuencia no conoce de edades, pues en las cámaras de vigilancia se observa cómo los asaltantes lo insultan y amenazan cuando él se resiste a entregar sus pertenencias, aprovechando la escasa presencia policial en los alrededores del pasaje Los Tulipanes. Los residentes del sector solicitan urgente el apoyo de la policía y Serenazgo para reforzar el patrullaje en la zona. Además, confiesan sentirse intimidados cuando 2 personas viajan en moto, pues es la modalidad en la que más robos se registran en dicha ciudad.
Bueno, hay una familia desesperada por recuperar a su mascota. Están ofreciendo una recompensa de 2.000 soles. Imagínense que la ausencia de esta mascota, de este perrito, ha generado depresión, sobre todo en un miembro de esta familia. Vean la historia. La señora Guadalupe Arévalo camina con la correa de su mascota en la mano, con la esperanza de encontrarlo. Y es que su can, de nombre Max, de 7 años, fue robado por 2 señoritas en las inmediaciones de la avenida Francisco Bolognesi con calle Nogal. La cámara de seguridad capta el accionar de estas 2 mujeres. Una de ellas se acerca al perro para acariciarlo, pero su verdadera intención era sustraerlo. En el segundo intento logró su cometido y se fueron en un auto que las estaba esperando. Que la señora le dice a la hija, tráigalo. Y ahí es donde la hija lo agarra, pues, ¿no? Al perrito, lo que ya el perrito estaba orinando, porque en una cámara se ve que el perrito estaba ahí orinando. Y ahí, mientras está distraído, pues la chica se lo carga al perrito en un auto negro. Este hecho desencadenó que, debido al impacto emocional, la dueña sufra de una parálisis facial por la profunda tristeza que le embarga. Son 7 años que yo lo tuve y mira, a raíz de esto, de tanta estrés, me entré en un cuadro de depresión y he quedado paralizada de mi rostro. Joven, ahorita estoy mal con el problema de mi parálisis facial. A pesar que la mascota de la familia Ramos Arévalo llevaba un collar con su nombre y un número donde ubicarlo, aún no los llamaron. Para recuperar al miembro de su familia, están ofreciendo una recompensa de 2.000 soles. Queremos tanto a los animalitos que se convierten sinceramente en parte de la familia. Tenemos ahora que hablar del Papa Francisco, porque él en vida dejó un testamento, un escrito bastante claro de cómo quería él que sean sus exequias. En silla de ruedas, convaleciente, con dolor muscular y dificultad respiratoria. Así avanzaba Francisco y enviaba saludos. Su mirada seguía siendo el espejo de la paz de su alma, pese a la enfermedad. Son las imágenes del último 12 de abril, cuando el Papa argentino realizó una visita sorpresa a la Basílica de Santa María la Mayor, el coloso arquitectónico al que se refiere en su testamento. Es en esta basílica donde Francisco decidió ser enterrado y donde pidió exequias sencillas, nada de grandes lujos, para que su despedida fúnebre guarde absoluta coherencia con su vida. Siempre he confiado mi vida. Peregrinación por Río de Janeiro. En Brasil y más países dejó claro que la juventud siempre fue su gran pasión. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Por otro lado, en el testamento también menciona al administrador de la basílica. Hablamos del gran amigo de Francisco, nacido en Lituania y nombrado cardenal por él, Rolandas Makrickas, quien será a cargo de los detalles de su entierro
en coordinaciones con un benefactor anónimo, quien cubrirá los gastos que implican la despedida eterna. Otro documento trascendental difundido en las últimas horas fue el anuncio de las causas de la muerte del Papa. Un derrame cerebral y un colapso cardiovascular pusieron fin a su vida terrenal, una totalmente abocada al servicio de los más pobres y vulnerables. Francisco bregó por la inclusión de minorías para un resurgimiento de la Iglesia que genere esperanza en la humanidad. Su testamento no describe lujos ni evidencia intereses crematísticos. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Una lección de austeridad, humildad y pasión por servir al prójimo, sin servirse del prójimo. Su frase, que siempre será recordada. Y ciertamente hoy despertamos con las primeras imágenes ya del cuerpo en el féretro del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años en su residencia de Santa Marta, una residencia que, por cierto, había sido acomodada por Juan Pablo II, pero que decidió el Papa Francisco que allí sería su morada, sin imaginar que sería la última. Estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el interior de la capilla privada. Francisco lleva el símbolo litúrgico, que es esta túnica roja, con el tocado característico de los pontífices en su cabeza, un rosario negro y emblemas religiosos. Hay una persona que compartió mucho con el Papa Francisco. Se trata del padre Juan Beaton, quien es administrador de la iglesia San Pedro en Lima. Él lo recuerda con bastante cariño, recuerda también su sentido del humor y, por supuesto, las reformas profundas que Francisco hizo al interior de la iglesia, como colocar a mujeres en puestos claves del Vaticano, la reforma de la curia romana o su compromiso con los más necesitados. Y siendo latinoamericano, siempre lo saludaba en español, decía que era jesuita, ¿no? Una vez le dijo, Santo Padre, soy jesuita del Perú. Y me dice, ¿yo qué culpa tengo?, ¿no? El padre Juan Beaton compartió buenos momentos con el Papa Francisco durante su estancia en Roma en el último sínodo, en octubre del año pasado. Y a partir de esa chispa, ¿sabes qué? Nació una anécdota que hasta ahora, bueno, cuando yo ya llegué en noviembre del año pasado, volví al Perú, ¿no? Pero cada vez que nos veíamos siempre la recordamos y la repetíamos, de contarnos chistes. Yo llegaba, claro. Era buen contador de chistes. Excelente contador de chistes. Excelente contador. O sea, tiene chispa. En enero de 2019, y tiene su peculiaridad porque hemos hecho restauraciones en San Pedro y los restos de las maderas de la restauración sirvió para construir esta silla. Su liderazgo estuvo impulsado por un espíritu de cambio dentro de la Iglesia. Durante su pontificado, Francisco retomó valores del Concilio Vaticano II, como un enfoque pastoral más inclusivo o la reforma de la curia romana, proceso que modernizó la Iglesia Católica. Esta reforma pastoral es muy fuerte del Papa y no ha sido fácil para él, desde Roma y al mundo, porque pasa por el nombramiento de obispos de la línea del Papa Francisco, ¿no? Obispos de la línea de Francisco que sean hombres abiertos, ¿no?, en una iglesia y que hagan de las iglesias casas de acogida, como el Papa mismo dice, ¿no?, hospital de campaña. Fiel a sus principios, Francisco apostó por un mayor protagonismo de la mujer en la iglesia. Nombró a la hermana Simona Brambilla como ministra de Estado de la vida religiosa
un importante cargo administrativo en el Vaticano, aunque no fue el único. Si bien el que tú has nombrado es de un cargo de importancia de gobierno, pero ya hubo un cambio radical, que es nombrar al subsecretaria del Sínodo de los Obispos, una religiosa, Natalie Beckwar, ¿no? Fue el año 2019, si no me equivoco. Fue una noticia mundial, primera vez en la historia. Francisco fue transgresor y rompió con los enfoques más tradicionales. Así empezó su pontificado. En su primer viaje, lejos de visitar una capital europea, llegó hasta la isla de Lampedusa para orar por los refugiados y las almas de aquellos que perdieron la vida en su intento por cruzar el mar. La humildad es verdad. Siempre preocupado por el sufrimiento de la humanidad, horas antes de morir, el último domingo de Pascua, pidió por el cese de la guerra en Gaza y en Ucrania. La verdad es que el mundo verá muy pocos líderes como él, alejado del poder y sin perder la esencia de su fe. Hasta siempre, Papa Francisco. Bueno, ciertamente el Papa Francisco va a ser recordado porque fue uno de los que abrió las puertas de la Iglesia Católica sin distinción, sin fronteras y con ese amor que albergó a más de uno. Por eso es que ahora el mundo entero le rinde homenaje. Se han cursado varios, por cierto, a nivel de varios países en el que recuerdan el legado del Papa Francisco. El mundo entero llora la partida de uno de los líderes espirituales más influyentes de la historia moderna. El Papa Francisco, conocido por su cercanía con los más humildes y su lucha incansable por la paz, deja un vacío imposible de llenar. Desde Buenos Aires hasta Roma y en cada rincón del planeta, su legado de misericordia y amor al prójimo será recordado por generaciones. Una multitud solemne se reunió en la Catedral de San Patricio en la ciudad de New York. Cuando me levanté esta mañana, yo sentí una pena en el pecho, un nudo en la garganta. En Argentina, su país de origen, decenas de católicos se reunieron en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, uno de los barrios más pobres de Argentina, para asistir a una misa conmemorativa. Yo creo que el Papa Francisco hoy nos va a seguir acompañando. ¿Cómo? No solamente no es que se va a descansar en paz, va a seguir haciendo lío desde el cielo, Él está en paz, pero de ahí nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando a través de su legado. En Buenos Aires, en medio de una misa en honor a quien fue, era imposible no ver el llanto de los cientos de fieles que lamentaron su partida. Y justamente se nos va en la octava de Pascua. Justamente se nos va el día que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. En medio del obelisco se observó la imagen sagrada del Sumo Pontífice, la cual era venerada por religiosos devotos, donde también se pudo observar su mítica frase "Recen por mí", mencionada cuando se encontraba luchando por su vida. Dejó un cambio grande en la iglesia, más en Roma, porque el padre, el antiguo papa, no se quiso meter con el asunto de los abusos de la iglesia, y él sí se metió de lleno y lo terminó. Nos dejó como legado, creo que la unión y también el hecho de la importancia que él le daba a los homosexuales, cosas que antes no eran vistas. Él fue, como se le dijo hoy todo el día, fue un distinto en todo. Y es que esta trágica noticia también caló en Brasil, donde el cardenal brasileño y candidato a pontífice reflexionó sobre la última aparición pública del Papa Francisco. Nessa mesma sala onde nós estamos aqui agora, recebeu adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mientras que la prima italiana del Papa Francisco recordó entre lágrimas sus últimas charlas con él. Durante su pontificado, Jorge Mario Bergoglio logró romper barreras entre religiones, naciones y clases sociales. Su muerte marca el fin de una era, pero su ejemplo seguirá guiando a millones de personas en todo el mundo.
Tras la partida del primer papa latinoamericano, la Iglesia tiene ahora un gran reto: elegir al sucesor del Papa Francisco. Hay algunos nombres que ya están sonando. Tenemos una lista de candidatos. Con la sentida partida del Papa Francisco, quien resistió hasta el final de la Semana Santa para acudir ante la presencia del Señor, la mirada de la Iglesia Católica se posa hacia el futuro, con la ineludible interrogante: ¿quién será el sucesor de Francisco? En la práctica, 253 cardenales se eligen entre ellos, pero solo los menores de 80 años votan en el cónclave secreto, que culmina con la tradicional fumata blanca. Según el informe del Colegio Cardenalicio, que ofrece información detallada, son 22 los cardenales quienes figuran como posibles candidatos a ser el nuevo sumo pontífice. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, es uno de los principales aspirantes, además de uno de los favoritos a ser el sucesor de Francisco. Su vasta experiencia diplomática y su papel en la administración de la Santa Sede lo catalogan como uno de los más preparados para asumir el papado. No obstante, hay dos figuras que podrían marcar un antes y un después en la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Se trata de los aspirantes Peter Turkson, cardenal originario de Ghana, y Robert Sarah, de Guinea. Cualquiera de ellos dos podría conllevar a tener al primer papa africano. Turkson fue ordenado sacerdote en 1975 y no sería hasta el 2003 que el entonces Papa Juan Pablo II lo nombraría como cardenal. Sarah, por su parte, ha dedicado décadas a servir a la Iglesia desde diversos puestos de gran peso en la administración vaticana. Ambos, de tendencia progresista, no desentonarían con las políticas que dejó el Papa Francisco. Un representante de la Iglesia Católica en Asia también tendría lugar en la mesa de los posibles pretendientes a la silla de San Pedro. Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas, es, a sus 67 años, uno de los cardenales más jóvenes, ocupando el cargo de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Raymond Leo Burke, nacido en Wisconsin en 1948, fue elevado al cardenalato en el 2010 por Benedicto XVI. Es también otro candidato, pese a su marcada postura conservadora y abiertas críticas al Papa Francisco, lo que lo llevó a perder algunos privilegios en el Vaticano. De acuerdo con las normas eclesiásticas, el cónclave se realizará en la Capilla Sixtina entre 15 a 20 días después del fallecimiento del Papa Francisco, es decir, la segunda semana de mayo. Son las 6:47. Antes de irnos a una pausa, tenemos que compartir con ustedes que es momento, ciertamente, de compartir en familia con el Medcombo contundente de Mediterráneo, que trae un pollo a la brasa, más un cuarto de pollo, pierna, más papas fritas familiares, más ensalada parrillera familiar y arroz chaufa mediano a solo 89 soles con 90. No esperen más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a hacer una pausa comercial en Al Día con Willax y cuando regresemos vamos a conversar con la ex procuradora Jenny Vilcatoma, porque el juicio a Susana Villarán no empieza y estamos a puertas de cumplir 6 años desde que ella reconoció públicamente que recibió dinero de OAS y de Odebrecht. Y también vamos a regresar con estas imágenes impactantes. Estudiantes toman la Universidad San Marcos frente al absorto de los demás estudiantes y la indignación de una profesora. Tenemos los detalles al volver.